maravilloso poder alabar a nuestro Dios. Saber que un día no tan lejano, hermanos, esta alabanza que cantamos también se cantará ya en el reino de los cielos. No solo la iglesia Templo Apostólico de la Fe, sino todas las iglesias redimidas por la sangre del Cordero. Aleluya. Pero aquí es necesario que usted cante al Señor. Aquí es necesario que usted, hermano, es como un preludio para que cuando ya estemos en gloria, ya no seremos extraños. Cantaremos con los millares de millares. Y eso no es fanatismo. Eso no es estar, hermanos, salida del foco, no. Esto es una realidad. Porque así lo dice Apocalipsis capítulo 4. Ahí lo dice todo lo que estamos cantando, hermanos. Qué bendición, qué gran bendición, hermanos. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él vive por siempre. Gloria. Aleluya. Ahora sí, hermanos, vamos a la palabra, porque también el Señor en esta mañana quiere enseñarnos cómo debemos enfrentar las pruebas, las dificultades, los sufrimientos. Estábamos ya la semana antepasada hablando acerca de este hermoso libro llamado Job. Y hemos hablado del capítulo 1, donde el adversario Satanás de una y otra manera quería aniquilar no solamente a su riqueza de Job, no solamente a sus empleados o criados, sino también a sus hijos. Pero él se conservó firme, él no renegó, él no le dio la espalda al Señor, al contrario, él adoró a Jehová su Dios. ¿Por qué? Igual como nosotros, hermanos, si nosotros somos personas que en realidad sabemos quién es Dios en nuestra vida, aunque por ahí se levanten las calumnias, aunque vaya mal nuestro negocio, aunque muchas veces por la fe en el Señor, hermanos, nos ven mal, nos tratan mal, hay ciertas calumnias y todo ello, hermano, pero usted permanece firme en el Señor, así como Job permaneció firme. El capítulo 1 vemos, hermano, que él salió triunfante, pero hoy vamos al capítulo 2, hay una segunda prueba, hay un segundo desafío, que Satanás, hermanos, empieza a hablar ante Dios para que Job pueda él ofender a Dios. Pero ya la lección de esta mañana, vamos al libro de Job, capítulo 2. Del verso 1 al 13. El Señor esta mañana quiere enseñarnos acerca de una vida íntegra, tal como Job fue él para su Señor, como también nosotros, el Señor decía así. Bien, nos vamos al capítulo 2. Vamos a dar lectura. Tenemos ahí que nos ayuden las pantallas. Todos vamos a estar atentos, hermanos, porque ese es el tiempo de Dios para nosotros. Él va a ministrarnos, hermano. Él sabe lo que usted necesita. Por eso estamos acá. Dice el Señor en su palabra: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, y presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insististe contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás que si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí
él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquier de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Tematita, Bildad, Suita y Sofar, Naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. A ti sea la gloria, la honra, soberano Dios. Eres tú, Señor, que estás aquí con nosotros. Tú lo has dicho, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Seas tú, Señor, hablándonos a cada corazón. Que tu iglesia, Señor, en esta mañana entendamos que todo, Señor, es por tu santa, divina voluntad. No hay nada que se mueva por sí, Señor, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder, Señor. Esta mañana, Señor, seas tú hablándonos. Toma mi vida para tu gloria y honra. Usa, Señor, mis labios, mi mente, mi corazón. Seas un instrumento de bendición para tu iglesia, Padre. Muchas gracias. Seas tú dando la enseñanza que has puesto en mi corazón, Señor, para este día domingo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ya, hermanos, hemos dado lectura, sabemos que Satanás es el adversario de nuestras almas. Sabemos que Satanás siempre busca las 1000 formas para que el cristiano, especialmente la iglesia, tenga cierta debilidad, flaqueza, cae en el pecado. Pero el hombre o la mujer que es sabio, es sabia, entendemos y sabemos que no estamos solos, dice el Señor, que Él estará siempre con nosotros, aunque el mundo quiera como un imán atraernos, pero confiamos que el Señor a quien servimos, Él siempre está con nosotros. Aleluya, porque mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Mira lo que sucede acá. Satanás no se quedó quieto, él comenzó una vez más, hermanos, a una segunda prueba a Job. Vamos a ver como panorama de la lección. Job enfrentó un segundo desafío del diablo. También en la lección que vamos a desarrollar, vamos a conocer que por primera vez la esposa de Job habla. Después no lo ve usted en ningún capítulo de Job. Es la primera vez que la esposa habla acerca de cómo él debe blasfemar a Dios y también debe evitar su sufrimiento con la muerte. Eso bíblicamente hemos leído. También nos habla de 3 amigos de Job. Hicieron un largo viaje para consolarlo y identificarse con él en sus sufrimientos. Entonces la enseñanza tiene como meta describir la reacción de Job, la de su esposa y de sus amigos. Ese es la meta, el central, digamos así. Es de esperar la reacción que hace Job frente a esta segunda prueba.
¿Qué es lo que la esposa menciona a Job? Y los amigos de tan lejos, ellos vienen para consolarle, para darle palabras de aliento. Eso es una manera panorámica de lo que estamos hablando de la lección. Entonces, hermano, la introducción empezaremos con una pregunta. Una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Ha estado usted alguna vez cerca de alguien que estaba pasando por unos dolores inmensos? Yo creo que todos, hermano. Vuelvo a repetir la pregunta. Y usted, hermano, esté en clase, piense lo que la pregunta nos está diciendo. ¿Ha estado usted alguna vez cerca de alguien que estaba pasando por unos dolores inmensos? Piénselo usted. Yo creo que sí, hermanos. Hace unas 2 semanas atrás, su servidor, mi persona, fui atacado por una prueba que nunca lo esperábamos, hermano. Alejandra, vuestra pastora, mi esposa. Oh, Señor, por muchos años caminando juntos, pero nunca, durante los años que llevamos juntos, sirviendo al Señor, nunca pude yo escuchar aquellos gritos tan agudos, hermanos. Gritos tan agudos de la columna, que lo que a mí y a mis hermanas y hermanos que visitaron, los que nos quedaba, no podíamos hacer nada. Lo que nos quedaba es orar, llorar juntos y apropiarnos la promesa de Dios. Señor, tú lo has dicho que llevas nuestras dolencias en esos momentos. Hermanos, usted, yo creo que también cuando un familiar sufre, yo he estado en muchos de los hogares donde hay ese sufrimiento, donde Satanás, hermano, nos quita esa alegría. Quiere siempre tenernos cristianos pasivos, quiere tenernos siempre, hermano, en conflictos. Entonces quiere quitarnos el gozo, igual como Job. Pero Job sabía en quién había creído. Job no dio la espalda al Señor. Vamos a ver los primeros versículos del 1 al 3. Encontramos ahí, hermanos, que se presentaron ante Jehová nuestro Dios, digamos así, una corte celestial. ¿Qué pasó? Vamos a la lectura. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Como primer punto, hermanos, la persistencia de Satanás. Decíamos, una corte celestial, verso 1 y 3. Los ángeles se presentan ante el Señor para dar un informe de sus actividades en la tierra. Por eso habla también en el libro de Proverbios y Salmos que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que los temen y lo defienden. Así que los ángeles también cumplen un papel importante y tienen que dar sus informes, sus actividades realizadas en la tierra. Aquí están en la presencia de nuestro Dios, están dando sus informes. Pero entre ellos también, hermanos, siempre es Satanás, que es muy astuto, también se presenta. ¿Y cuál era su actividad de Satanás? ¿Cuál era lo que él hacía en la tierra? Porque él está en el cielo ahorita. La Biblia dice, versículo 3, Satanás vino también, dice, entre ellos presentándose delante de Jehová. Verso 2, y el Señor le dijo: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ellas. ¿Cuál es la actividad de Satanás bíblicamente? Rodear la tierra. ¿Qué más? No tengan miedo, dígalo fuerte. La actividad de Satanás, hermano, es rodear la tierra y andar por ella. Es un zángano espiritual, hermano, que está buscando las 1000 razones para que nosotros y muchos cristianos, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos maestros, toda gente de oración, toda gente que sabemos quién es Dios, Él trata de minar y acusarnos
acusarnos ante Dios para que nosotros podamos vivir, hermanos, tristes, angustiados. Pero la gran noticia, amada iglesia, es que es verdad, Dios lo permite, pero hermanos, no más de lo que uno pueda resistir. Ténganlo presente eso. Por eso dice en este verso que estamos leyendo, que Satanás da su informe también, su actividad rodear la tierra, andar y así de esa manera. Y luego nos habla ahí el siguiente desafío, hermanos. El versículo 3, todavía vamos a leer, hermanos. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que reinara sin causa? El Señor tiene confianza en Job. Le dice igual como sucedió en el capítulo 1. Job era un hombre, dice, perfecto, no en perfección en cuanto sin pecado, no, porque sabemos que todos pecamos, sino en cuanto su intachable, hombre de palabra. Era recto, también lo dice, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿ve? Todo. Y ahora hay una cualidad más que el Señor lo dice. Habla de la integridad. Una cualidad más, un carácter más, le dice a Satanás. Job ha sido y es íntegro. Entonces, al escuchar eso, Satanás, como es el adversario, trata de querer quitar la alegría a Job, como también a muchos de nosotros. Entonces la palabra sigue hablándonos, hermanos, y dice que Jehová le recordó de nuevo a Satanás de su siervo Job, y añadió, como digo, otra cualidad: la integridad. ¿Qué cosa es la integridad? Es la calidad del carácter bien formado, entero, intachable, honestidad, ser honrado y recto. Esa es la integridad. Y Dios habla al enemigo de nuestras almas, le dice que ahora Job también es íntegro, no le ha fallado. Y la integridad, entonces, hermanos, quiero que usted lo aprenda esto, es la calidad del carácter bien formado, entero, intachable, honestidad y ser honrado, ser recto. La integridad tiene que ver de una persona que vive correctamente en privado y en público. ¿Cuántos decimos amén? En privado y en público. Y hay un ejemplo de Josué. Vamos a Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. El verso 14 y 15, vemos aquí a Josué ya en sus últimos años, donde él estaba a punto ya de fallecer, pero él algo nos enseña de la integridad. Y dice así, Josué, el capítulo 24, verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y él tiene ese coraje de decir como íntegro, dice: si mal os pareciera servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y los que dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa, un hombre íntegro, hace un anuncio personal. Y en esta mañana, amados hermanos, podemos decir igual como Josué, personalmente, como papá, como mamá, podemos decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es un hombre íntegro, Josué. Él menciona, lo compromete a su familia: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano, aunque vengan los momentos tan difíciles. Pero yo y mi familia, yo y mis hijos,
serviremos a Jehová. Ese es un hombre, una mujer íntegra. Este es un joven, una señorita íntegro, que no solamente quiere para él lo que es estas buenas noticias, sino toda la familia sean para el Señor. ¡Aleluya! Y eso también es para nosotros los pastores, que muchas veces estamos pastoreando, pero solamente somos el pastor o la esposa, y los hijos están en el mundo. Los hijos están ahí, revolcándose en el pecado. Pero estamos pastoreando mucho en nosotros. Aplicando a la iglesia también, hermanos. Tenemos que preocuparnos que nuestros hijos sean del Señor, sean también ellos. Hermanos, que alaben, glorifiquen, tal como hemos cantado, eres digno. Hay una gran responsabilidad, hermanos. Satanás, aunque por ahí los ponga usted, no, pues ya conoce, ya saben ellos. Sigue usted orando, hermano, sea íntegro. Sea una persona que no solo quiere irse con el Señor, estar en el Señor, sino toda la familia siendo íntegro. ¿Y cómo lo va a hacer usted, hermano? Siguiendo orando por él o por ella que no conocen al Señor, para que pronto ellos puedan también tener el gozo del Señor, hermanos. Aunque el diablo pueda por ahí acusar, pero ya él es del Señor. Hermanos, si todavía sus hijos no son entregados al Señor, usted sea íntegro, como dice la palabra, intachable de palabra, hermanos. Y en su casa usted vaya, ore usted, vaya a su cuarto, ponga su mano ahí donde él duerme, ore, reprenda toda cosa que le está dominando a él. Y así de esa manera Dios en su gracia, hermano, va a cumplir. Y él también será como José. Y usted puede decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. A su nombre. Algo más de la integridad. Es importante conocer un poquito más. Decíamos, en privado y en público debemos ser íntegros. Algunos beneficios del andar en integridad. Permite morar en la presencia de Dios. Salmos 15, verso 1 y 2. Vamos a Salmos capítulo 15. Gloria a Jesús. Capítulo 15 de los Salmos, verso 1 y 2. Nos permite, cuando somos íntegros, hermanos, para nosotros un gran privilegio morar en la presencia de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Verso 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Eso gánalo para usted, hermano. Sea como una píldora, como una cápsula espiritual, hermano. Gane esto, lo que está diciéndonos. Nos da el privilegio de morar en su santa presencia. Algo más. También produce la integridad, produce, hermanos, confianza. Proverbios, capítulo 10, versículo 9. La palabra, hermano, es una palabra que nos enriquece. Capítulo 10 de Proverbios, versículo 9. Decíamos, produce confianza la integridad. El que camina en integridad anda confiado. El que camina en integridad anda confiado. Como decíamos, la integridad es la calidad del carácter bien formado, intachable, ser honrado, ser recto. Aleluya. Dios desea en nosotros, hermanos, ser íntegros, tener confianza. Es lo que nos dice la Escritura. Algo más, la integridad también, hermanos, nos produce dirección y guía. 11 de Proverbios, verso 3, 11:3. La integridad de los rectos los encaminará. Andamos en integridad, hermanos, nos dará dirección, nos guiará, no tropezaremos, no callaremos,
¿Por qué? Porque la integridad nos da dirección. La integridad, amado hermano, cuando usted y yo andamos íntegros, cuando queremos hacer cualquier negocio, cualquier asunto de trabajo, el Espíritu Santo nos va a dar claridad para que nosotros podamos disfrutar de una buena dirección. ¡Aleluya! Entonces la integridad produce confianza, produce dirección y guía. También la integridad produce poderosa descendencia sobre la tierra. Capítulo 20, verso 7 del mismo libro de Proverbios. Subrayo, hermano, esta es poderosa la palabra. Capítulo 20, verso 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Aleluya. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. O sea, nuestra descendencia, hermanos, será poderosa. Si Dios tarda su venida, ellos continuarán sirviendo al Señor. Ellos serán nuestros pastores, nuestros evangelistas, nuestros misioneros, nuestros maestros, nuestros profetas. Porque la Biblia dice, si nosotros como mayores, como papás, ustedes como mamás, damos ejemplo, nuestros hijos, hermanos, van a continuar aún todavía con mayor alegría, mayor gozo. Lo que usted no pudo, ellos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque usted fue un hombre, una mujer íntegra. Aleluya. Entonces produce poderosa descendencia sobre la tierra. Gloria a Jesús. Quería hablar eso de la integridad. Ahora volvemos a Job, capítulo 2, versículo 4 al 6. El segundo desafío de Satanás. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Gloria a Jesús. El 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dar límites, Señor los permite muchas veces. No es porque anda en pecado. Algunos confundimos, hermanos, estamos en una prueba, seguro que está en pecado. No está en pecado. Muchas veces es permitido por el Señor para que el hombre, aquella mujer, sea moldeado su carácter, hermano. No hay manera. Y Dios da permiso limitado al adversario de nuestras almas para que sea tocado, y de esa manera aquel hombre o mujer reconozca que él no puede hacer nada, sino venir una vez más al Señor. Es lo que nos está diciendo este pasaje, un segundo desafío de Satanás. Piel por piel. Satanás acusó a Job de ser insensible al dolor ajeno. Satanás pensó y de esa manera, piel por piel, estaba dispuesto, dice Job, a dar la piel de sus animales, de sus siervos, de sus hijos, con tal él no sentirse enfermo ni mutilado ni nada de eso. Fue la idea del diablo, que siempre está queriendo sacar la manera para que sea probado. Job, ¿quién nos dice? En nosotros sería, nuestra forma de hablar, piel por piel, sería hacer cualquier cosa para salvar, ¿qué cosa? El pellejo. Esa es nuestra versión popular de nosotros, hermano. Cualquier cosa podemos hacer para salvar nuestro pellejo. Pero Satanás dice, piel por piel. Y miren, y sigue diciendo el siguiente verso, el 5. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás, ese hermano, es un adversario. Mire lo que está diciendo, pero extiende tu mano. Job te sirve porque, bueno, ya le quitaste sus hijos, sus siervos, pero ahora toca su cuerpo, toca su salud, y verás cómo va a blasfemar en tu misma presencia. La versión Nueva Jerusalén dice, blasfemará en tu misma cara. Así menciona. En tu misma cara va a blasfemar cuando toque su
su cuerpo, cuando toque lo físico. Entonces, amados hermanos, si el sufrimiento tocaba su salud, entonces blasfemaría, dice el diablo. Verso 6, el Señor le permitió afligir su salud. Verso 6, y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces, hermanos, el Señor le permitió afligir su salud, mas guarda su vida. En otras palabras, Dios le puso límites, que la vida de Job estaba bajo su protección. Igual que nosotros, amado hermano, nosotros estamos bajo la protección de la mano de nuestro Dios. ¿Cuánto lo creemos? A su nombre, a su nombre. Aleluya. Demos aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Mira lo que el Señor nos habla a través del apóstol San Pablo. 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Se da cuenta nuestro Dios? No te va a dar más lo que no puedes resistir, hermano. En otras palabras, versión popular, no nos va a dar más tentación o prueba que no podamos aguantar. Él sabe que hasta ahí nomás, le dice al adversario: no, hasta ahí nomás, no toque su vida, es suficiente. Aleluya. ¿Cuántos hemos pasado momentos como Job? Yo sé la mayoría. Y es suficiente, ya fue probado, ya. No, más no. Biblia 10:13 de 1 Corintios: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Se da cuenta? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. A su nombre. En Él somos más que vencedores, amado hermano. En Él somos triunfantes. Aleluya. Aleluya. Oh, hermano, qué bendición saber que el Señor está a nuestro lado, saber que nuestro Dios es nuestra protección, saber que nuestro Dios, hermano, nos guía, es nuestro refugio, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Saber que el Señor, hermano, ha dado ciertos límites al adversario. No puede más, porque el Señor es nuestra protección. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y 2 Corintios capítulo 4:8. Ahí también hay algo muy importante para nosotros. 2 Corintios capítulo 4, verso 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. 4:8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Sí, no porque somos del Señor no pasamos momentos de persecución, pasamos momentos de persecución. Hermano, la noticia, no sé si usted se enteró, 12 o 200 hermanos allá en Irán en una noche fueron degollados totalmente, hermano, por los radicales. 200 que fueron a acampar, así como un campamento, entraron esta secta y mataron, degollando, hermanos, tremendamente. Ese anuncio yo lo recibí. Imagínense, hasta ahí puede llegar Satanás, sí, pero no puede, hermanos, contra el alma.
Ellos, yo creo que están ya como mártires en la misma presencia del Señor, hermanos. Y por eso la palabra del Señor nos dice en este verso que leemos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aleluya. Así que, amados hermanos, es la promesa de Dios para nosotros. Vamos, segundo punto, fiel en medio de las enfermedades y los conflictos. Job se mantuvo fiel en medio de la enfermedad y los conflictos. ¿Qué es lo que pasó? Versos 7 y 8, vemos la aflicción de Job. Dice Job, volvemos a Job, capítulo 2, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Esos dos versos, hermanos. Qué aflicción, qué dolor para Job. Sarna maligna, todo su cuerpo fue afectado, nos dice el verso 7. También dice que tenía una picazón intenso, verso 8. Se rascaba, buscaba la manera donde dice un tiesto. Sabemos, ¿no? Los artesanos que hacen sus cántaros, entonces estaba ya, Job estaba fuera de la ciudad, en un basural, ahí, porque era tanto, hermano, lo que esa sarna maligna, como estábamos hablando, tenía picazón intenso. También, hermanos, tenía un gran dolor. Versículo 7 nos habla así, ya después vamos a leerlo. Tenía también, hermanos, Job, su carne se llenó de gusanos y su piel se hizo dura y repugnante. Vamos al capítulo 7, verso 5. Dice el Señor en su palabra, Job menciona, dice, mi carne está vestida de gusanos y de costra de polvo, mi piel hendida y abominable. Oh, hermano, imagínese lo que está pasando a Job. ¿Ah? Su carne se llenó de gusano y su piel se hizo dura y repugnante, o sea, lleno de úlceras. Esas úlceras eran malignas, hermano. También tuvo problemas de la visión, 16 del mismo libro Job. 16. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Imagínense hasta dónde el hombre soportaba. ¿Por qué? Porque era limitado lo que el diablo estaba haciendo. No podía tocar su alma, pero sí su cuerpo. ¿Qué más nos dice? También, hermano Job, su aliento dice que era horrible. 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas rogaba. Mi aliento vino a ser, o sea, un mal aliento, hermano. Imagínense lo que estaba pasando con Job. Luego también menciona una demacración, o sea, demacrado por lo que estaba sucediendo. 19, verso 20. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel en mis dientes. Imagínense, hermanos, cómo Job, todo maloliento, su piel, o sea, se pegó a sus dientes. Imagínense desfiguradamente a un hombre. Por pecador, no, por ser probado. Así que cuando usted esté pasando estas cosas, hermano, dale la gloria, la honra al Señor. Podrá tocar nuestro cuerpo, pero no podrá tocar nuestra alma. Porque el Señor le dijo, guarda de su vida, no toques. Hermanos, y algo más. Su piel se ennegreció y cayó, dice, su piel caía, 30. 30. Dice el Señor en su palabra,
y mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Imagínese todo eso, Job. Yo creo que en esta tierra no había otro como Job. Por eso Santiago menciona, tengamos la paciencia de Job. Sus huesos arden de calor. Nos vamos a Santiago, hermanos. También es tan importante que usted subraye Santiago capítulo 5, verso 10. Santiago capítulo 5, verso 10 dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tomar como ejemplo la aflicción y de paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Santiago, el hermano de Jesús nuestro Señor, él menciona a Job. Habéis oído de la paciencia, la aflicción de Job. Él se conservó íntegro, no pecó. ¿Cuánto decimos amén? A su nombre. Volvemos a Job. Ahora sucede algo más. Como no pudo por ahí no pudo, porque se conservó, hermanos, íntegro, Job usó a la esposa. Pero la esposa pasó también los mismos momentos difíciles, hermanos. Imagínense perder sus hijos, perder, hermano, todo lo que él tenía, todo. Era el más grande del oriente. Era un archimillonario, perdió todo. Su esposa también estaba ahí. Al ver a su esposo en esa condición, vamos a leer lo que dice. Vamos a Job capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo su mujer, acá hay dos cosas que usted debe saber. En primer lugar, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Quiere decir, hermanos, que su mujer se daba cuenta que su esposo Job era íntegro, no falló al Señor, a pesar que su cuerpo era ya como de un moribundo. Ahí, hermanos, todo arruinado físicamente, pero él se conservaba íntegro. Él alababa, glorificaba al Señor. Pienso que en ese momento él daba glorias a Dios, tal como hemos cantado: digno, digno, digno. Aunque las circunstancias difíciles, pero quizás entrecortada su voz, alababa. Y por eso su mujer le dice a su esposa: ¿aún te conservas íntegro? Cuando estemos pasando por esos momentos difíciles, hermanos, necesitamos palabras de aliento. Necesitamos palabras que nos puedan sacar de ese hoyo que estamos metidos muchas veces. La esposa es complemento, es una bendición la esposa. ¿Cuánto decimos amén? Es la única vez que habla la esposa de Job en este capítulo. Después no más. Y dice: ¿aún retienes tu integridad? Gloria a Jesús. Entonces vemos, hermanos, la primera fue una pregunta que hizo, ¿verdad? ¿Aún retienes tu integridad? Se refiere al carácter piadoso de Job, hombre íntegro, hombre temeroso de Dios. No blasfemó a Dios. A eso se refiere esta pregunta que le hizo su mujer. La segunda declaración es mucho más dura, hermanos. ¿Qué le dice? Maldice a Dios y muérete. Oh, hermanos, maldice a tu Dios, blasfema a tu Dios. Ya no estés sufriendo. Hasta vergüenza me da verte así, en esa condición. Muérete. Muy posible fue así, hermano. Pero Job, aleluya, él sabía que el que estaba hablando no era su mujer, era el mismo diablo. ¿Se acuerda de Pedro, hermanos? Cuando Pedro le dice al Señor: Señor, yo hasta mi vida daré por ti. Así que nunca te voy a dejar. Y sus demás discípulos le dijeron igual.
Pero cuando el Señor habló, es necesario que yo vaya a la cruz para que se cumplan las Escrituras. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, no es posible, Señor. ¿Cómo vas a morir? Y Jesús, ¿qué le dijo? Señor, le reprendió. ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan textualmente? ¿Qué le dijo? A ver. ¿A Pedro le reprendió el Señor? A ver, los teólogos o teólogos. Señor reprendió al diablo: vete, Satanás, porque él merece estorbo. Le dijo al diablo, no a Pedro. Por eso Job entendía que su mujer en esos momentos no era su mujer, era el espíritu del mismo demonio hablando: maldice, blasfema a tu Dios. Porque eso como esposo jamás había escuchado. Pero ahora él entiende, tiene ahí, hermano, discernimiento, y le dice el versículo que sigue, hermanos, el 10. Y él le dijo, Job le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuántos alabamos a Dios? ¿Cuántos alabamos al Señor? Le dijo: tú hablas como esas mujeres fatuas, o sea, insensatas, mujeres necias, que no conocen a Dios. Tú conoces quién es Dios. Ahí yo sé, hubo un diálogo entre ellos como esposos. ¿Cómo vas a hablar así? Tú pareces una inconversa, que no conoces al Señor, a nuestro Dios Jehová. Y esto estoy sufriendo bien. Y dice el mismo verso, textualmente él dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Aleluya. ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Por qué no le decimos ahí donde estamos? No se mueva. Esta pregunta, digan: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Diga a su compañero: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Oh, hermano, tenemos que analizar esto. ¿Recibiremos, dice el verso 10, de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué dice la Escritura? En todo esto no pecó Job con sus labios. A su nombre, no pecó. Se conservó íntegro. Aleluya. Y su mujer, nomás vemos ahí hasta el último capítulo, con la bendición doble que le da. Eso ya vemos después. Pero ahí se enteran también sus amigos. ¿Se da cuenta? 3 amigos viajan demasiado lejos. Llegan, se ponen de acuerdo y a lo lejos, voy a leerlo, el siguiente verso 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temita, Bildad, Suit y Sofana, Namantita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos. ¿Para qué? Para condolerse de él y para consolarle. Ellos ya se habían... En ese tiempo no había, pues hoy, hermano, el internet ahora, en todo el mundo. En ese tiempo, no sé, telégrafo no creo. No sé cómo, pero la noticia llegó. No creo los chasques, ¿verdad? Eso era acá en Perú. La cosa es que la noticia llegó a ellos. Que Job, su amigo, estaba pasando momentos muy críticos. Se pusieron de acuerdo y fueron a visitar para condolerse, para identificarse, para dar palabra de aliento, para dar palabra de ánimo. Pero la palabra dice, hermanos, el siguiente verso 12: los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. A su nombre. Ellos de lejos contemplaron ahí a la salida de la ciudad a un hombre que estaba, hermano, echándose ceniza, estaba rascándose a lo lejos. Veo a su amigo, hermano, que está totalmente en un estado, hermano, de basura, porque era un basural donde él estaba sentado
rascándose con ese tiesto. Y al contemplarlo y verlo, ellos dicen que lloran. Ellos que empiezan a llorar. Ellos empiezan, hermanos, a sentir el dolor de él. Es lo que le dije al principio, ¿no? Y usted también. Y tengo algunos testimonios de ustedes, hermano, que estuvo manejando una motocicleta y se cayó y bueno, se hizo algo, el dolor para la esposa o para los hijos. Hermanos, eso sucede. Pero vemos, hermanos, que los amigos no le dieron palabra, guardaron silencio. Dice la Escritura, el siguiente verso, el 12 dice: y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno les hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. 7 días y 7 noches. Es lo que es también este tiempo, eso muchos también hacemos lo mismo, ¿verdad? Cuando muere algún familiar, 7 días están ahí, pero luego ya comienzan a lavar la ropa, luego ya esa ropa hay que regalarlo, en fin. Y esto, hermano, vemos cómo también los amigos de Job, esos 3 amigos, ellos también, hermanos, 7 días y 7 noches guardaron silencio. No hubo palabra, hermano, porque las palabras no consolaban a Job. Mis amados hermanos, el diablo, el adversario, es así, muy acusador. Es Satanás, hermano, es el que siempre nos trae la vida imposible. Pero la buena noticia, hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vendrá su momento difícil, sí, pero será limitado. Dios está y peleará por nosotros, hermano. Aleluya. Nos ponemos en pie, amada iglesia. Gloria a Dios. Próximo domingo, Dios mediante, vamos al capítulo 3. Lea usted capítulo 3. Ahí también vamos a aprender, hermanos, mucho en la vida que estamos pasando. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie. Hay una canción que quiero cantar con ustedes y le voy a poner ahí la letra. Aleluya. En tu ser un dulce canto gozarás. Escuche, es linda esta alabanza. En tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día, aunque pruebas y tristeza encontrarás. En tu ser un dulce canto gozarás. Una vez más, ahí está la letra, hermanos. En tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día, aunque pruebas y tristeza encontrarás. En tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque en aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor. Aleluya. ¿Verdad que es difícil, hermano? Es difícil. Cuando la persona a quien amamos está gritando por su dolor, no podemos cantar ahí. Pero la canción nos anima, hermanos. La canción nos dice, aunque estemos pasando momentos de aflicción, las pruebas, pero el Señor prometió estar con nosotros. Aleluya. Cantamos una vez más y luego oramos. En tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día, aunque pruebas y tristeza encontrarás. En tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque en aflicción.
Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Mis amados hermanos, yo quisiera orar por la salud de ustedes, hermano. Ahí donde está, ponga su mano donde usted siente el dolor, hermano. Ha pasado usted momentos muy difíciles en cuanto a su salud, visitó los médicos, quizá ya no hay dinero para seguir pagando la medicina, hermano. Pero en esta mañana usted, tal como estamos hablando de Job, él se conservó íntegro, él no pecó. Su salud fue tocada igual que usted, hermano. Pero en esta mañana nosotros tenemos la promesa de Jesús. Él dijo que toda autoridad, toda potestad nos ha dado, hermano. Y en su nombre echaremos fuera toda enfermedad. Ponga su mano donde siente dolor, hermano. Amado Dios, hemos hablado, amado Señor, de la perseverancia de Job, tu siervo, Padre. Qué dolor que pasó. Señor, en esta hermosa mañana, tu pueblo, Señor, tú sabes de nosotros, de qué mal estamos, Señor, sufriendo. Hemos ido ya a los diferentes médicos, pero nuestra vida sigue igual. Señor, ya no hay recursos económicos, hasta nos hemos prestado, Señor. Pero aquí estás tú, Señor, como el médico de los médicos. Señor, la obra que mis hermanos, mis hermanas necesitan en esta mañana. Que al terminar, Señor, este precioso culto, podamos retornar salvos y sanos a nuestros respectivos hogares, Señor. Oh Señor, paséate en estos momentos, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Santo, Santo, Santo. Oh Jesús. Sí, Señor, toda dolencia se va de nuestros cuerpos. Toda dolencia, toda dolencia. Mencione, hermano, no sé qué es lo que a usted le molesta, dígale por su nombre. Mencione la enfermedad, lo que le está molestando, y en el nombre de Jesús vamos a echar fuera toda dolencia. Oh, todo dolor de columna, toda úlcera, Señor, todo cáncer maligno. Oh Espíritu Santo de Dios, tu iglesia en esta mañana retornamos a casa, Señor, sanos y salvos. Aleluya. Oh, gloria. Toda enfermedad, conocida y desconocida, en el nombre de Jesús, hermano, usted apropiese la promesa de nuestro Dios. En el nombre de Jesús diga usted: toda autoridad me dio el Señor, y en tu nombre, Señor, que has venido en carne para derrotar las obras del diablo, me declaro sano. Aleluya. Oh Santo. Aleluya. Sí, Señor. Tu iglesia, Señor, estamos en ayuno, Padre. Tú lo sabes, tú lo conoces. Hay poder en tu nombre que sobre todo nombre. Se va toda enfermedad, se va toda dolencia. Oh Santo, gracias por la sanidad de tu cuerpo físico. Muchas gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Aleluya, gloria, gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Cántico celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque en aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Demos aplausos al Señor, hermano. Gloria a Jesús. Huyan de